Hola a todos, mi nombre es Luisa Torres, soy estudiante de la Universidad del Atlántico y en esta ocasión les voy a hablar del principio de antisimetría. El contenido de esta presentación incluye partículas idénticas visto desde la mecánica clásica, las partículas idénticas desde la mecánica cuántica, el principio de antisimetría, principio de exclusión de Pauli, ejemplos del cumplimiento del principio de exclusión de Pauli y finalmente las referencias bibliográficas. Para lograr comprender el principio de antisimetría, nosotros primero debemos entender lo que pasa con las partículas, tanto en la mecánica clásica como en la mecánica cuántica. En la mecánica clásica, si se tiene un conjunto de partículas idénticas, la identidad de dichas partículas va a generar unas modificaciones en las propiedades del conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros enumeramos las partículas de un sistema en un instante cualquiera y hacemos un seguimiento de la trayectoria de esas partículas, entonces en cualquier instante nosotros vamos a poder identificar a cada una de ellas. Por ejemplo, si tenemos dos partículas que están en los estados psi-ADR y psi-BDR, los cuales no están entrelazados, entonces nosotros podemos decir que sí, que depende de R1 y R2 va a ser igual al producto de cada una de esas partículas, como lo hemos representado en la ecuación 1. Esto, como ya lo había mencionado anteriormente, es para las partículas que se pueden trabajar por separado, es decir, que se pueden distinguir. Ahora bien, en la descripción cuántica de las partículas subatómicas existe un principio de mucha importancia para la química y este es el principio de indistinguibilidad de las partículas idénticas. En la mecánica cuántica, lógicamente, no ocurre lo que expliqué anteriormente. La situación cambia debido a que las partículas siguen el principio de incertidumbre, el cual nos habla de la imposibilidad de conocer la trayectoria exacta que recorre una de las partículas del sistema, ya que al ser un conjunto de partículas idénticas es imposible que nosotros podamos distinguir una de otra. Entonces, lo que nosotros observamos en la figura número 1, el sistema de dos partículas de estados no entrelazados no se va a cumplir. Para el caso de las partículas indistinguibles se tiene la siguiente función de onda. Esta es la función de onda que nos dice o que nos muestra la existencia de partículas que pueden ser distinguibles tal como se establece en la mecánica cuántica. En esta ecuación nosotros vemos que hay un signo positivo y un signo negativo, pues esto va a depender del tipo de partículas que nosotros vayamos a trabajar. El signo positivo se tiene en cuenta cuando se trata de bosones, ejemplo de ellos pues son los fotones que sabemos que poseen spin entero, y el signo negativo se usa cuando se trata de fermiones, por ejemplo electrones, protones que poseen spin medio. Bueno, ahora para dar un ejemplo de por qué dos partículas no pueden estar en el mismo estado cuántico, vamos a tomar nuevamente las dos partículas en el estado psi-ADR y psi-BDR, pero esta vez vamos a decir que psi-A es igual a psi-B. Lógicamente el signo que vamos a usar es el signo negativo porque pues yo voy a hablar del principio de antisimetría y pues este principio de antisimetría se cumple solamente para los fermiones o para los electrones. Entonces vamos a usar para la ecuación de dos partículas idénticas el signo negativo. Observamos entonces que la función se hace cero. Que la función se haga cero es la evidencia de que no puede haber dos partículas con los cuatro números cuánticos iguales. Y esto es lo que nosotros conocemos como el principio de exclusión de Pauli. Bueno, ya entendido esto, ahora sí vamos a hablar del principio de antisimetría, que dice que un sistema que consta de dos o más electrones debe ser descrito por una función de onda antisimétrica con respecto al intercambio de dos electrones. Entonces tenemos las dos partículas, nuevamente, pues el ejemplo más sencillo para que podamos comprender cuyas variables para cada una va a ser x1, y1, z1 y ms1, siendo x1, y1, z1 las variables espaciales
y ms1 va a ser la variable de spin. También vamos a denotar Q como el símbolo para las 4 variables, es decir que Q va a representar las 4 variables, las 3 espaciales y la de spin. Ahora vamos a definir el operador permutación. Este operador cumple la función de intercambiar las coordenadas de las partículas 1 y 2. Ahora, esto se hace para poder comprobar la indistinguibilidad de las partículas, es decir, que si nosotros intercambiamos 2 electrones, la función de onda debe resultar antisimétrica, tal como ocurre para los fermiones, como habíamos establecido. Bueno, podemos observar que luego de aplicar el operador, la partícula 1 y la partícula 2 se intercambiaron. Ahora nosotros tenemos que conocer cuáles son los valores propios del operador. ¿Esto cómo se hace? Pues debemos aplicar 2 veces el operador. Y vamos a observar que este no va a tener no va a tener un efecto neto. Y las partículas van a seguir siendo indistinguibles. Nosotros lo que queremos obtener o lo que buscamos obtener era los valores propios del operador. Nos damos cuenta que cuando nosotros aplicamos el operador intercambio 2 veces, obtenemos como resultado del cuadrado del operador el operador unidad. Es decir que el operador tiene valores propios tanto de más 1 como de menos 1. Y vamos también a definir h como una función propia del operador, la cual va a tener en este momento valor más 1. Como h tiene valor propio más 1 y como podemos observar en la ecuación, entonces podemos decir que h es simétrica con respecto al intercambio de las partículas 1 y 2. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el valor de h es menos 1. Y aquí nos damos cuenta entonces que para el valor propio de h menos 1, h es antisimétrica con respecto al intercambio de las partículas 1 y 2. Bueno, ahora vamos a tocar el tema del principio de exclusión de Pauli, que es una derivación del principio de antisimetría. Otra forma de escribir el principio de exclusión de Pauli es decir que para los electrones solo ocurre el caso antisimétrico. En consecuencia, la función de onda de un sistema de electrones debe ser antisimétrico con respecto al intercambio de 2 electrones, que ya lo habíamos visto de manera similar en el principio de antisimetría. Consideremos ahora el átomo de helio desde el punto de vista del principio de exclusión de Pauli y también es necesario considerarlo desde el punto de vista del spin electrónico. Entonces recordemos que el átomo de helio en su estado basal tiene una función de onda 1s1, 1s2, aclaro, función de onda y no configuración electrónica. Si pensamos en un estado en donde el electrón 1 tiene un spin hacia arriba, que lo vamos a denominar como alfa 1, y el electrón 2 también tiene el spin hacia arriba, que lo vamos a denominar como alfa 2, y ya que cada electrón tiene 2 posibilidades de estados de spin, entonces vamos a tener 4 posibles funciones de spin. Entonces vemos que los posibles estados de spin van a ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, alfa 1, beta 2 y beta 1, alfa 2. Bueno, con las 2 primeras funciones no ocurre nada, no pasa nada malo, pero con la tercera y la cuarta estamos violando el principio de indistinguibilidad de las partículas idénticas. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos el operador permutación a estas funciones de spin? Encontramos que las 2 primeras son simétricas con respecto al intercambio de electrones, pero en cambio la tercera y la cuarta función no son ni simétricas ni antisimétricas. Ya vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Hay que resaltar que las funciones 3 y 4, que es en las que podemos distinguir los electrones 1 y 2, no son funciones de orden 0, por lo que en lugar de usar alfa 1, beta 2 y beta 1, alfa 2, tenemos que usar las siguientes funciones de spin. Estas 2 funciones de spin, la positiva y la negativa, pues son combinaciones lineales de las 2 funciones
alfa 1, beta 2 y beta 1, alfa 2. Bueno, al final tendríamos entonces un conjunto de 4 funciones, en el cual podemos observar cómo al tener en cuenta la función de spin, ahora contamos con una función de onda antisimétrica y 3 simétricas. Entonces, como ya tenemos que la función antisimétrica es de orden 0, podemos crear la función de onda completa multiplicando 1S1, 1S2 por la función antisimétrica de spin, es decir, que nos queda la función de onda de esta manera y que es una función propia del operador permutación que tiene un valor propio de -1 como el principio de Pauli lo requiere. Ahora, en conclusión, los dos electrones que se encuentran en el átomo de helio solo pueden coexistir en el mismo orbital 1s si y solo si tienen espines opuestos, cumpliéndose así el principio de exclusión de Pauli. Entonces es por esto que un electrón tendría los números 1, 0, 0 más un medio y el otro tendría los números 1, 0, 0 menos un medio. Y por esto es que el átomo de helio tiene la configuración electrónica 1s2. Ahora vamos a ver unos ejemplos del cumplimiento del principio de exclusión de Pauli. Inicialmente, este principio solo fue algo que se estableció para lograr explicar la existencia del cuarto número cuántico, que corresponde, ya sabemos, al spin. Pero con el paso del tiempo, este principio se volvió mucho más que eso, ya que no solo logró el objetivo original, sino que además puso como en orden las propiedades de las materias en todas las escalas. Gracias al principio de exclusión de Pauli, nosotros hoy podemos comprender desde las propiedades de la materia el interior de las estrellas, la estructura de las partículas del núcleo, pasando por la impenetrabilidad de los sólidos, la razón de por qué ciertos materiales conducen la electricidad mientras otros son aislantes, otros son semiconductores, etc. Existe una repulsión universal que se presenta para distancias muy pequeñas y esta repulsión es responsable de que los átomos ocupen un volumen definido. Este fenómeno tiene dos explicaciones. El primero es que cuando dos átomos se van a interpenetrar, el apantallamiento de las cargas nucleares por parte de esos electrones se torna menos efectivo y por ende la fuerza electrostática entre los núcleos los repele. La segunda razón de esto es el principio de exclusión de Pauli, ya que no solamente no se puede o no está permitido que dos electrones tengan la misma función de onda, es decir, que no pueden estar los dos electrones en el mismo estado cuántico, sino que también las funciones de onda deben ser suficientemente diferentes como para al final construir una función de onda total que sea completamente antisimétrica. Otro ejemplo del cumplimiento del principio de exclusión de Pauli es el enlace covalente. Como sabemos, en un enlace covalente participan dos electrones, uno de cada átomo, cuya distribución espacial se va a desplazar desde la parte más externa de los átomos hacia los centros atómicos, que es donde se forma el enlace. Entonces nosotros decimos, bueno, pero esto es contrario a lo que dice el principio de Pauli, ya que este tiende a apartar los electrones el uno del otro. Pero este principio, recordemos que se puede satisfacer si los espines de los electrones son opuestos. Y este es el caso, ya que al ser opuestos los espines, lo que se combina y lo que permite formar el enlace covalente en realidad son las variables espaciales de las funciones de onda. Bueno, eso es todo lo que tenía por comentarles acerca del principio de antisimetría. Espero haber sido clara y que hayan logrado comprender un poco más de este principio muy importante para la química. Muchas gracias.